quiero a partir de hoy compartir una serie de predicaciones en la primera epístola o la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Yo le invito, por favor, que me acompañe a esa carta. Vamos a iniciar hoy una serie en este libro. Mientras estudiábamos en el instituto, por lo cual le pido oraciones por cada uno de mis compañeros, hermanos en el Señor, que estén orando por nosotros, no tan solo por sabiduría e inteligencia, sino también por los ingresos que necesitamos para poder continuar. Tiene su costo monetario, pero vale la pena. De verdad, creo que mis hermanos creen lo mismo que yo creo, que nos ha ayudado en gran manera y hemos sido bendecidos en gran manera por el Señor. Por eso, antes de iniciar, quiero que le brinden un fuerte aplauso a ese Dios poderoso, maravilloso. Gloria a ti, Señor. En tu nombre, Padre, predicaré la palabra del Señor. Les invito al capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a leer estos dos versículos. Voy a hacer una breve introducción luego de leer, para ubicarnos en el contexto de la escritura de esta carta. Comienza diciendo así la primera carta del apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entiéndase esto como la actual Turquía. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el nombre de Jesús, Padre Santo, imploramos y te rogamos la dirección en esta mañana y a lo largo de todas las predicaciones que vienen, Señor. Creo firmemente, Padre Santo, que cada vez que nos das unos mensajes, que nos revelas tu palabra, mi Dios, es con un propósito delante de Él. Señor, sé que obrarás en nuestras vidas a través de esta serie de sermones. Que tu palabra, que es la semilla que Jesús, el buen sembrador, sale a sembrar cada vez que predicamos, que tu Espíritu Santo sea logrando que esa semilla dé su fruto a su tiempo. Y en esta mañana, Padre Santo, te ruego, oh mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que así sea una sola persona, mi Dios, pueda reconocerse pecador y necesitado de ese Salvador maravilloso, Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que haya sanidad, que haya restauración, que haya administración de nuestras vidas, mi Dios, fortalecimiento, Padre, en cada uno de nosotros. Te lo ruego, mi Dios bendito, en Cristo Jesús. Amén. Esta carta del apóstol Pedro fue escrita principalmente con un propósito: fortalecer la fe de aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos en estos lugares de Asia Menor. Repito, lo que conocemos hoy en día como Turquía. Cuenta la historia que esta persecución tuvo su origen en un gran incendio que sucedió en Roma por el emperador Nerón, un emperador que gobernó en los años 50 y tantos después de Cristo hasta el año 65 o 67 después de Cristo. Pero fue un emperador muy malvado. Este emperador
en sus ansias de poder y de seguir con construcciones, lamentablemente terminó quemando a su propio pueblo, a Roma. Muchos romanos murieron. Dicen que 13 localidades que correspondían a Roma, que la constituían, 3 fueron quemadas totalmente y muchas personas murieron. Y las otras 10 sufrieron grandes pérdidas también y grandes daños. La nación romana se puso prácticamente en contra de este emperador romano Nerón, y viendo Nerón que la situación había escapado de sus manos, pues tomó como chivo expiatorio a los cristianos y a los judíos. Dijo que la culpa era de los cristianos y comenzó a perseguir a los cristianos y a aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que eran enemigos del mensaje del Señor, pues se contagiaron de ese odio para con el pueblo de Dios y empezaron a perseguirlos. Cuentan la historia que muchos niños de cristianos eran vestidos con pieles, me perdonan hermanos, pero nada más de imaginarme que los hijos de estos primeros hermanos fueron vestidos con pieles de ovejas atados a sus cuerpos y eran lanzados a lobos hambrientos que lo destrozaban como nada a estos niños. Hermanos en Cristo que eran colgados en postes, eran rociados con aceite y eran encendidos vivos y eran quemados vivos. Y muchos de esos hermanos murieron siendo quemados adorando al Señor con himnos y con cánticos espirituales. Otros fueron lanzados en el Coliseo romano para ser devorados por leones, por tigres, destrozados por osos, y pare de contar, hermanos. Muchos murieron decapitados, murieron degollados, traspasados por espada. Esa era la situación de tribulación, de tristeza y de dolor por los cuales los hermanos estaban atravesando. Caminaban por las calles y eran apedreados, eran vituperados, golpeados, maltratados y hasta asesinados. Sé que hoy en día nosotros aquí en la población de Pedraza, sea cual sea la situación o tribulación que estemos pasando, no nos podremos comparar con el dolor que estos hermanos estaban sufriendo en aquel momento. Esta carta fue escrita para alrededor del año 64 al 65 aproximadamente, antes de la muerte del apóstol Pedro. Cuenta la tradición que Pedro cayó en manos de Nerón, fue muerto en manos de Nerón, y antes de ser colgado en el madero fue asesinada su esposa. Y cuenta la tradición que el apóstol Pedro simplemente le decía y le recordaba a su esposa que recordara en quién había creído para que enfrentara la muerte con firmeza, que supiera y entendiera y recordara que la muerte de un cristiano es la puerta que se abre para pasar la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante, hermanos, que nosotros hoy en día, a través de esta carta, que es uno de los propósitos por la cual ha sido escrita, nos recuerda un versículo que se encuentra en Colosenses. Si tú pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque lamentablemente muchos en la iglesia estamos tan aferrados a este mundo, tan aferrados a las cosas materiales, tan aferrados a las cosas que podemos alcanzar o lograr, que perdemos la perspectiva por la cual hemos sido llamados por el Dios Todopoderoso, por Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Recuerde eso. En ese año 64 al 65 el apóstol Pedro escribe esta carta para fortalecer la fe de aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Era una situación tremenda. Pregunto, ¿quién puede adorar a Dios en la necesidad? ¿Quién puede adorar a Dios en el dolor? Lamentablemente muchos hoy en día blasfeman del nombre del Señor, se quejan contra Dios, pelean con Dios, porque su perspectiva está en este mundo. Yo quiero las cosas del mundo, Dios, y le pedimos en muchas oraciones cosas terrenales, mas no las celestiales.
Son pocas las cosas celestiales que pedimos en oración. ¿O cuántos de ustedes piden por firmeza en el momento que alguien le pregunta por la palabra, por la razón de su fe? ¿Pide usted sabiduría para predicar el evangelio? ¿Pide usted sabiduría para alcanzar a otros? ¿O es uno más del montón que dice que yo no sé evangelizar, por eso es que yo no voy? Yo prefiero que el Señor me provea del alimento diario. Yo prefiero que el Señor me provea de los recursos, del dinero, por cosas que están en el mundo. La carta del apóstol Pedro es una exhortación a recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Y una de las palabras que él nombra a lo largo de la carta la podemos encontrar como por ejemplo en el versículo 2 del capítulo 1. Elegidos. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido elegido por Dios. Más adelante estaré explicando un poco más al respecto. Nos dice que ese Dios poderoso nos hizo renacer. Si usted ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted es nueva criatura. Usted ha nacido de nuevo. También nos dice en el versículo 5, si me pueden seguir en la lectura, por favor. Capítulo 1, versículo 5. Vemos allí un adjetivo que nos dice, sois guardados. Un verbo. Es un verbo, perdón, guardados por el poder de Dios. Dice que nosotros somos, en el versículo 14, hijos obedientes. Versículo 17, que somos una nación que invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nos recuerda que somos peregrinos, piedras vivas, como lo dice en el capítulo 2, versículo 5. Dice que nosotros somos una casa espiritual, versículo 5. Somos sacerdocio santo, versículo 5. Eso es usted y soy yo, hermanos. Somos extranjeros, versículo 11 del 2. Y peregrinos, extranjeros y peregrinos. En Filipenses capítulo 2 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo, cuando oró por usted y por mí, en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, el Señor dijo, Señor, Padre, yo no soy de este mundo, ellos tampoco. Ellos no son de este mundo. Por eso el Señor nos exhorta a nosotros a no amar las cosas del mundo, sino las del Señor. Porque las cosas del mundo, las cosas materiales, la vanagloria de la vida, la codicia de los ojos y la codicia de muchas otras cosas no proceden del Padre. Y aquel que anhela esas cosas dice, no es del Padre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, pues ustedes no son del mundo. Debemos recordar eso muy claramente, hermanos. No somos del mundo, extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro. Describe a estos hermanos como peregrinos, recordando a Abraham, hombre llamado por Dios en el capítulo 12 del Génesis, donde el Señor le dice a Abraham, Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que Abraham por fe siguió como un peregrino a una tierra que no sabía dónde estaba, pero dejándose guiar por el Señor, sabía que en algún día él iba a estar en esa tierra que Dios mismo le había prometido. Una fe tan aferrada a la promesa de Dios que cuando Dios le pidió a su hijo, él no escatimó en entregárselo. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿qué no estamos dispuestos a darle al Señor para avanzar? ¿Qué no estamos dispuestos a soltar para crecer, para madurar en el Señor, para fortalecernos en el poder de su fuerza? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te frena? Tú eres un peregrino. Hermana, hermano, somos extranjeros en esta tierra, en este mundo. En algún día el Señor hará esto, tierra nueva y cielos nuevos. Y los que habitarán en ese lugar son los redimidos por la sangre de Cristo. No son por los religiosos, sino por los que realmente han nacido de nuevo. Yo no predico religión como muchos creen.
Predico a un Cristo vivo que está alertando a la iglesia de decir: despierten ya. Una vez más, hermanos, el Señor ha puesto ese mensaje en mi corazón. Y antes de subir acá y meditando en estas cosas, venía a mi corazón una tristeza. Una tristeza, porque reconozco, hermanos, que lamentablemente la iglesia del Señor, y pido perdón por ello, hemos perdido quizás de vista el propósito por el cual hemos sido llamados por Dios. Dejamos de lado el servicio al Señor. Dejamos de lado ese llamamiento y esa palabra que nos dice en la Escritura de que somos siervos de Dios. Somos siervos. Y esa palabra en griego es doulos. ¿Y sabe qué significa? Esclavo. Usted es un esclavo de Cristo. Usted fue comprado a precio y alto precio. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y usted y yo debemos comprender tal cosa. Hemos sido comprados. Hemos sido comprados. El apóstol Pedro describe en su carta en diferentes secciones. Hay una parte que es doctrinal. Los primeros versículos del capítulo 1 son doctrinales. A partir del versículo 13 del 1 hasta el capítulo 3, 4 nos habla de la vida práctica en el Señor. Y en el último capítulo hace una exhortación a los que dirigen a la iglesia, a los pastores. Pero no solamente a los pastores, sino a aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia del Señor. Aquellos que han sido llamados para ministrar. Aquellos que han sido llamados para fortalecer, para preparar, para equipar, para enseñar al pueblo del Señor. Porque sé que hay muchos nuevos creyentes en este lugar, que el hermano Irán Loreto como pastor no lo está discipulando, pero está otro que ya fue discipulado y está sirviéndole al Señor. Porque el pastor de esa iglesia se ha multiplicado. Y usted debe ser multiplicador suyo. Hacer discípulos. La gran comisión es para cada uno de nosotros. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Usted es una esclava. Usted es un esclavo de Cristo. Sírvale al Señor. Si ustedes se trasladan en su mente a los tiempos de esclavitud, la esclavitud en el Señor no es como la mundana, que eran obligados a servir. El Señor a usted no lo obliga, sino que algún día usted dará cuentas al Señor por el servicio que le ha prestado. Y escuchará de parte de Dios qué recompensa recibirá usted, poquita o mucha. Y espero que cada uno de nosotros, cuando estemos en la presencia de Cristo, en el gran tribunal de Cristo, podamos escuchar de parte de nuestro Señor: siervo fiel, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué maravilloso será ese día. Qué maravilloso será ese día. En el capítulo 1 el apóstol Pedro recuerda muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones que llevan como consecuencia el fortalecer la fe de estos hermanos que estaban siendo perseguidos. Leamos por favor, dice: bendito el Dios y Padre, versículo 3 del 1, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está una verdad hermosa. Usted es un nacido de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Comienza el apóstol Pedro a hablar de una esperanza. ¿Qué es para usted esperanza? ¿Es algo que se tiene? No. ¿Es algo que se anhela? Sí. ¿Es algo que usted cree que tiene? Sí. ¿Pero lo tiene en la mano? No. Aún no lo has recibido, pero sabes que algún día lo tendrás. Es una esperanza viva. Y esa esperanza viva es Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Pero dice la Escritura que en el tiempo posterior Él vendrá a resucitar a los suyos. Y en ese momento en que Cristo venga, los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Pueden ustedes leer cómo será ese suceso.
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por Dios, por el poder de Dios. Uno de los salmos muy conocidos es el Salmo 91. Qué hermoso es saber que sea cual sea la situación por la cual estemos atravesando, sepa que Dios está contigo, hermano. Entiende eso. Dios está en el proceso. Dios está en el proceso. En esa tribulación, en ese dolor, en esa quiebra, en ese luto, en esa pérdida, bien sea de matrimonio, negocio, familia, un hijo, X, no sé qué situación pueda pasar usted o pueda pasar yo, pero debemos entender que Dios está en el proceso. El apóstol Pedro recuerda que Dios a través de las tribulaciones tienen un propósito, y es hacer que tu carácter sea conformado a la imagen misma del carácter de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Gracias. Capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos, no algunos, no un montoncito, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿Del pastor Fernando? ¿Del predicador Gustavo? No. Tenga cuidado con poner sus ojos o su vista en el hombre. Es Cristo. La fe en Cristo. Usted como iglesia debe entender que la iglesia de Jesucristo está infiltrada. Hay trigo y hay cizaña. El apóstol Juan en su primera carta dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que no se extrañe usted que alguien que se diga cristiano lo defraude, lo ofenda, lo estafe, lo robe, le mienta. No es de nosotros. Muchos historiadores dicen: la iglesia ha querido desacreditar a Nerón. Realmente Nerón no quemó a Roma, fueron los cristianos. Pregunto, ¿será que la iglesia de Cristo, aquella que ha sido redimida por el Señor, estará detrás del asesinato de otros? Yo creo que no. Pues el principal mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el que sigue de Él es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que tú veas las cosas, las tuyas, por debajo de la de los demás. Primero aquel al cual tú te puedas dar, en humildad, en amor. Allí en la misma carta del apóstol Pedro dice: hospedándoos. Habla de un corazón hospedador, un corazón laborioso, fervientes en el Señor, con un amor no fingido, sino servidos en amor los unos a los otros, soportándose los unos a los otros,
no como en la vida aquella que llevábamos, sino como hijos obedientes. Sean santos como vuestro Padre Celestial también es santo. Y como ese Padre es el que invocamos nosotros como nuestro papá, como nuestro Padre Celestial, usted y yo estamos obligados por la verdad y la fe en Cristo Jesús a vivir en santidad. A vivir en santidad. El apóstol Pedro dirige esta carta a todos los hermanos que estaban en estos lugares. Capítulo 1, versículo 1. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la actual Turquía. Y él utiliza una palabra: elegidos. Elegidos. Estaba sentado y cuando la hermana dijo: vamos a Efesios capítulo 1, y oye, realmente el Señor, gloria a Dios, reforzando el mensaje de esta mañana. Escogidos, ¿sí? Somos conocidos de Dios. ¿Qué decía en Efesios? Desde antes de la fundación ¿de quién? Del mundo. Usted dice: ¿cómo así, hermano? Sí, tú estabas en la mente de Dios antes de que el Señor creara los cielos y la tierra. Antes de eso, elegidos, le dice el apóstol Pedro a estos hermanos. Esto es una doctrina muy controversial, muy reñida, porque hay posturas al respecto de la elección o la predestinación. La predestinación dice que el Señor no necesariamente, en este caso muchos lo entienden de manera equivocada, que el Señor predestinó a unos para ir al infierno y a otros para ir al cielo. Pero vemos en el versículo 2 del capítulo 1 que da una aclaratoria allí. Elegidos, según que la presencia de Dios Padre. Uno de los atributos naturales de Dios es que Él lo sabe todo, es omnisciente, conoce todas las cosas. Hay un salmo que dice: aún no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda. ¿De dónde a dónde huiré de tu presencia? Si voy hasta lo más profundo del abismo, allí estás tú. Si voy a lo más alto, allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu espíritu? El Señor es omnipresente. Y aquí en el versículo 2 nos dice que somos elegidos según la presencia de Dios. Mientras no conocemos a Dios, no podemos comprender esto. Y el saber nosotros como pueblo del Señor, que antes de la fundación del mundo, tu nombre y mi nombre estaban en la mente de Dios. Eso lo que hace en nuestros corazones es exaltar al nombre de aquel que lo sabe todo. Y podemos decir: Señor, esto es una verdad muy profunda que quizás en mi mente finita no podré comprender, pero tu mente es infinita, tu conocimiento trasciende todo límite, no hay límite por cuanto tú eres Dios. Pero te doy gracias, Señor, porque ahora que conozco la verdad y que he recibido a Cristo como Señor y Salvador, ayer, antier, hoy en la mañana, la Biblia te dice: tú eres un elegido según la presencia de Dios. La elección es la decisión tomada por Dios en su misericordia antes de la venida de los tiempos, mediante el cual se determinó salvar a algunas almas, a algunos hombres. La elección es un asunto que solamente le pertenece a Dios. Le pertenece exclusivamente a Dios y no a ningún hombre.
La elección está basada en el soberano ejercicio de la gracia y de la misericordia de Dios, no en el mérito personal de alguien. He allí que ninguno dice: yo soy elegido de Dios, yo soy el ungido de Jehová, porque así lo digo yo y así lo declaro. No, Señor, ha sido de acuerdo a la misericordia de Dios. Versículo 8 del capítulo 2 de Efesios nos dice que esos elegidos son los que han sido salvos por la fe, y esa fe ni siquiera es tuya ni mía, también es un regalo de Dios. No nos salvamos por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, de tal manera que ningún hombre venga delante de Dios a jactarse de lo que hizo mientras estaba en esta tierra. Usted y yo también, como hijos de Dios, no nos podemos jactar de ninguna obra que hayamos hecho como hijos de Dios, pues la Escritura dice más adelante que esas obras han sido establecidas por Dios, planificadas por Dios, para que usted y yo, como hijos obedientes, andemos en ellas, porque Él es el que produce así el querer como el hacer. Son versículos de recordatorio nada más, eso ustedes lo saben, esos ustedes lo saben. ¿Por qué recuerdo cada vez ciertos versículos? Porque es un principio que está en la Escritura. Deuteronomio, si no me equivoco, en el capítulo 6, el Señor dice: y estas palabras las repetirás. Las repetirás. Y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. La palabra de Dios. En todo momento. Al acostarse, al levantarse. Al ir por el camino. En todo momento. En todo momento. Y usted y yo somos niños de Dios. Somos hijos del Señor. Y el Señor, a través de sus siervos, a través de sus pastores, a través de los maestros, te recuerdan cada domingo o cada vez que tienen ese encuentro con la palabra: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Elegido. Eres un elegido. Nadie merece ser salvo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece ser salvo. Pero Dios, según su presciencia, su conocimiento anticipado de las cosas, y también en su plan de redención maravilloso, estipuló y estableció que por medio del sacrificio de su único Hijo iba a rendir a toda la humanidad salvable por medio de la fe, por medio de la creencia de la fe en el Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Evangelio que predicamos. La elección se da en una persona en el momento en que cree en Jesucristo, persevera en la fe. Si usted vino al Señor y persevera en la fe, sigue firme, usted puede decir: la Biblia dice de mí, el Espíritu Santo dice que yo soy un elegido de Dios, una elegida de Dios. Usted no es cualquiera. Usted es un redimido por la sangre de Cristo. Ha sido comprado por la sangre de Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan 3:18: el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una persona sin Cristo, ya su juicio está determinado al tormento eterno. Por eso cada vez que predicamos la palabra hacemos la pregunta: ¿hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo? Será una imagen esta, un llamamiento, valga la comparación, como aquel hombre que iba en una barca con un silbato cuando hundió el Titanic en aquel mar frío. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Y el que quería salvarse y no ser tragado por el mar,
levantaba su mano para ser salvado. He aquí alguien en una barca predicando el evangelio del Señor, y espero que así sea. Una persona levante la mano anhelando la salvación de Dios para su vida, que su alma sea salva, y en el día postrero usted pueda ver el rostro de Jesús. Pero muchos dicen: ¿hay alguien allí? Conmigo no es. ¿Y saben qué? Eso se entiende, porque está muerto. Espiritualmente está muerto. Una persona sin Cristo está muerta. Un muerto no puede oír. Un muerto no puede caminar. Un muerto no puede palpar. Un muerto no puede ver. Necesita que Dios, en su misericordia, le inyecte de su vida y de la necesidad de buscarle y despertarle, para que con sus ojos espirituales pueda decir: necesito a Cristo. Esa necesidad en el corazón la despierta Dios mismo. ¿Y saben qué? Así como el apóstol Pedro le dice en el versículo 6, que de acuerdo a esas verdades que les está describiendo, dicen: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, léalo conmigo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos. El carácter de Cristo, esa palabra carácter, viene de una palabra griega, de un proceso que se hacía a una moneda de plata, de oro, de bronce, de cualquier material. Y era como una máquina, y hacían tal presión allí a ese metal hasta que se viera la imagen de la esfinge del cual iba a ser esa moneda. ¿Recuerdan a Jesús que tomó una moneda y dijo: ¿de quién es el rostro que está en esta moneda? Y todos respondieron: del César. Esa moneda estaba conformada a la imagen del César. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos entender que todo problema, toda tribulación es la presión de Dios sobre ese material precioso que somos nosotros, comprados por la sangre de Jesucristo en su pacto. Y el Señor haciendo presión para que el orgullo, la terquedad, la ambición, la codicia, la carnalidad sea apartada de nuestras vidas. ¿Quiere eso usted? Digan todos: sí. Van a ser tribulados. Van a ser atribulados. Van a sufrir. No creen ese falso evangelio de pare de sufrir. Tómese el vasito de agua. No, Señor. El evangelio de Jesucristo no es pura felicidad. El cristiano también sufre. El cristiano también es robado. El cristiano también lo chocan. Al cristiano también lo estafan. Al cristiano también le mienten. Al cristiano también lo golpean. Lo insultan. ¿No cree usted que por ser cristiano no va a ser perseguido? No va a ser burlado. Si usted no lo es, evalúese. Porque una de las características de un cristiano es que sufriremos tribulación. En usted y en mí debe existir tal actitud como cuando Pedro y Juan, predicando el evangelio, fueron tomados por los judíos, por los principales sacerdotes, y los azotaron. Y hubo un hombre, Gamaliel, que le dijo: ya dejen esos hombres quietos, que si este movimiento de ellos es de Dios, no se hallen ustedes luchando contra Dios y peleando contra Dios. Pero si no es de Dios, se desvanecerá. Y lo azotaron, dice en Hechos de los Apóstoles. Y Pedro y Juan salieron llorando porque les dolía mucho. No, Pedro y Juan salieron gozosos. Gozosos. Usted dice: Pedro y Juan son unos locos. ¿Cómo que gozosos? Porque le dieron azotes. Sí, salieron gozosos.
porque Pedro y Juan sabían que esos azotes eran por causa de Cristo. Eran por seguir a Cristo. Era por obedecer a Cristo. Y el apóstol Pedro aquí en la carta exhorta que si tú eres perseguido, si tú eres vituperado, si tú eres burlado por causa de vivir en santidad, dale la gloria a Dios, hermano. Dale la gloria a Dios. Ese es el propósito de esta carta. Decirle a los hermanos, no importa lo que ustedes padezcan. Mira lo que les dice el apóstol Pedro a los hermanos. Capítulo 4, de ahí de primera de Pedro. No vamos para ningún lado, ahí. Capítulo 4 de primera de Pedro. Versículo 1. Él les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cómo lo leen? Vosotros también, ¿cómo lo leen? Armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Cómo? Quemaron a mi mamá viva por causa de Cristo hace unos minutos, y el apóstol Pedro me dice, gozaos. ¿Está loco, Pedro? Ella murió por causa de Cristo. Ella está en la presencia de Dios. Si tu perspectiva es terrenal, te va a doler mucho y vas a caer en una profunda depresión, pues tu vista está en el suceso terrenal. Pero si tú sabes que ese ser que partió en el Señor, gozaos, porque Él está en la presencia del Señor. Nosotros hasta ahora, cuando cantamos y adoramos a alguien en el cual hemos creído por medio de la Escritura, pero que aún no vemos. Pero en Él hemos creído. Y no nos debemos admirar. No nos debemos, como se dicen, oye, me agarró desprevenido esta situación, Señor, ayúdame. No, el apóstol Pedro dice, no se sorprendan de las tribulaciones como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál revelación de su gloria? Cristo vendrá en las nubes a buscar a su pueblo, aquella que ha comprado a precio de sangre. ¿Cuál mismo pensamiento debemos tener nosotros en cuanto a las tribulaciones? ¿Se acuerdan de Jesús en el Getsemaní? Orando. Dice la Biblia que por sus poros brotaban como gotas de sangre, porque había una gran angustia en él. Y él le dice a sus discípulos, quédense aquí, velen y oren, acompáñenme en oración, porque el tiempo llega. No tarda en llegar el que me va a entregar. Y él oró, Señor, si hay una manera distinta de salvar al mundo, hazlo. Pero luego el Señor dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Aparta de mí esta copa, Señor. Jesús sabía lo que iba a sufrir. Jesús ya sabía lo que le iba a doler esa lanza atravesando su costado. Jesús sabía cuánto le iba a doler cada azote cuya punta estaba rodeada con metales y huesos que rodeaban su cuerpo. Y cada vez que el verdugo, ¡zas!, ese látigo lo envolvía, y en lo que alaba, desgajaba sus carnes. Hay un salmo, si no me equivoco es el 22, y ahí describe el profeta David, escribiendo acerca de lo sucedido por Jesús, las palabras de Jesús. Quizás en ese momento de oración puedo contar mis huesos.
Y comienza ese salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más adelante en ese salmo hay un cántico de victoria, hay un cántico de alabanza. Toda tribulación, como lo dice Pedro, trae la gloria a Dios. Volvamos al capítulo 1 y dice en el versículo 7, dice que esa fe en el Señor, que es probada, que es sometida a presión, después de esa prueba, y escuchen esto, esta prueba no es para que usted le pruebe a Dios que usted le es fiel. Ese no es el sentido. Le voy a demostrar a Dios que sí puedo. No. Recuerden, presencia de Dios. Ya Dios sabe que si usted va a caer o no va a caer, si usted le va a servir bien o no le va a servir bien. El Señor sabe que usted le va a servir mal y se va a arrepentir. Ya el Señor lo sabe todo. Usted no tiene que probarle a Dios nada. Ya Dios sabe su nacimiento y su morir. Lo sabe todo. Su vida entera está descrita, manifiesta delante de Dios. Usted no tiene que demostrarle nada. Estas pruebas es para demostrarte a ti y a mí en qué áreas el Señor está tratando. ¿Es en el orgullo? ¿Es en la soberbia? ¿Es en la codicia? Si es en la codicia, pues el Señor presentará situaciones económicas que como que te frenan, y pensamientos: yo trabaje y trabaje, Señor, yo te soy fiel, Señor, y yo veo que yo no avanzo, yo no tengo plata, Señor, yo quiero plata. La Biblia dice que tú eres el dueño de la plata y del oro y de todo. Señor, yo quiero plata. Y el Señor te procesa: no te doy plata. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Porque tú eres un codicioso y tú no lo sabes. Yo sí. Señor, ¿por qué aún no me has dado mi esposo, mi esposa? Porque tú eres un ogro. La vas a tratar mal. Primero te voy a quitar lo ogro para que la trates bien a la que yo te voy a dar, pero por ahora no. ¿Sí me explico? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. El apóstol Pablo rogó por sanidad del aguijón en la carne, dice: por lo cual he rogado 3 veces al Señor: sáname. Y el Señor le dijo: no quiero, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sepa, hermanos, que yo he entendido eso. He entendido eso. Hubo un momento en que le dije a mis hermanos cercanos: déjenme tranquilo. Ahí hay una banca, yo ahí me voy a sentar. Pero estando en la banca, yo no soy pentecostal para decirle: escuché una voz que me decía no. Pero sí el Espíritu Santo me recordaba: ¿y acaso el dolor que tú sientes ha de impedirte servirme? Y hubo una pregunta luego de mi pastor: ¿cómo se siente usted? Y yo le dije: hermano, yo me siento mal. Todos los días me siento mal. Todos los días tengo dolor. Esa es la razón de este banquito aquí. Todos los días, como decimos coloquialmente, me siento errengao. Descanso cuando me duermo. De resto, todo el día con dolor. ¿Hay alguien aquí que sufre un dolor todos los días, cada día, todos los días de la semana, 365? ¿Sí? Bueno, la palabra del Señor para fortalecerlo a usted es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero yo quiero que el Señor me sane. Bástate mi gracia por ahora. ¿Sí? Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Recuerde, versículo 7 dice que esa fe que es probada, los últimos 2-3 líneas dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué maravilloso será ese día.
¿sí? En que escucharemos, aunque estemos ya nuestros cuerpos enterrados en el sepulcro, en la tumba. Dice la Biblia que el Señor llamará a los suyos y saldremos de allí un cuerpo glorificado en la resurrección de los muertos, los cristianos, y nos encontraremos en los aires con Él y diremos: oye, Señor, de esto era lo que nos hablaba, ahora lo puedo ver. Mira este cuerpo, paso paredes. ¡Qué maravilla! Claro, así como Jesús después de resucitado, estaban sus discípulos en un cuarto, todos reunidos, y Él atravesó las paredes y le dijo: ¿qué hubo? No le dijo: pasa a vosotros. Todo mundo asustado aquí. ¿Y por dónde entró si la puerta está cerrada? Cuerpo glorificado. El Señor atravesó las paredes y le dijo: aquí estoy. Tomás, ven acá. Aquí están mis manos. Mete tu dedo allí. Quita mi costado. Mete tu mano para que creas. Mi Señor y mi Dios, porque me vistes, creíste. Más bienaventurados son los que no me ven o no me verán y creen en mí. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo este mensaje? El Señor está haciendo un llamado a usted. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin mácula, perfecta. Una iglesia que Él ha redimido con su sangre. Una iglesia redimida por su sangre, comprada con su sangre. Él vendrá a buscar a los suyos y Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son. El Señor, por medio de Pedro, recuerda unos versículos y el apóstol Pedro se los recuerda. Y ustedes son elegidos. Ustedes son de aquellos de los cuales el Señor dijo una promesa. Evangelio de Juan, capítulo 6. Acompañen el versículo 37 al 39. Al 40. 37 al 40. Y con esto quiero cerrar. Con esto quiero cerrar. Capítulo 6 del Evangelio según Juan, versículo 37 al 40. Yo cuando estoy en la posición de ustedes, yo veo que el tiempo les rinde más a mis hermanos cuando predican. Y yo veo el reloj y digo: ya pasó tanto tiempo. Me falta mucho. Pero es una serie, hermano, y es hermosa. Yo espero que el Señor, y sé que así lo hará, grandes cosas hará el Señor. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, son palabras de Cristo. En algunas Biblias las tienen así en rojo o resaltaditas, porque son palabras del mismo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, hay una promesa: no le echo fuera. ¿Se da cuenta por qué le preguntamos: ¿quiere alguno venir a Cristo? Todo lo que el Padre me da, ¿a quién? A Cristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios es fiel, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, cuando Cristo venga. Dios es fiel. Estas palabras las repetía el apóstol Pedro de una manera u otra a los hermanos que estaban siendo perseguidos, a aquellos hermanos que posiblemente algunos días después iban a ser quemados vivos, a aquellos hermanos que posiblemente horas después o días después iban a ser traspasados por una espada, iban a ser apedreados, aquellos hermanos a los cuales sus hijos eran asesinados, eran despedazados. Por eso le digo, hermanos, que la situación de aquel entonces no es similar a la que vivimos hoy en día. Hoy en día un cristiano es perseguido o es burlado. ¿Y tú eres cristiano? No, ya lo que pasa es que acompaño por allá a culto, pero no. Porque sienten temor. Ser burlado. ¡Épale, pastora! ¡Épale, pastor! Así comienzan. Predícame para que los pecados se me vayan, los demonios. Uy, llegó fulanita, se espantaron los demonios. Y empiezan ese tipo de burlas. ¿Sí? Manténgase firme. Manténgase firme. Dios está en el proceso. A usted no le están quemando a su mamá viva. A usted no le están asesinando a sus hijos. A usted no le están colocando pieles a sus hijos y lanzándolo a los lobos. No. Gloria a Dios. El Señor está haciendo un llamado. ¿Es usted un elegido de Dios? ¿Lo sabe? Usted no lo puede saber. Pero el Señor lo repite. Todo lo que el Padre me da, a mí viene. Hay otro más que quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana. Hay otro más que ha recibido este mensaje y el Señor le está recordando que necesita venir a Él. Él le quiere ayudar. Él le toma de la mano para continuar por este camino. Un camino que le digo que no es fácil, pero con Cristo tenemos un compañero fiel, un compañero verdadero que nos ayuda a transitar por este camino de tribulación en el cual estamos en este mundo. Recuerde que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hay otro más que quiere entregar su vida a Cristo? Padre eterno, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tus verdades. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por responder a esa oración. Esa humilde oración, Señor, de que así como tuviste misericordia de mí en algún día, un 12 de octubre del año 2011, y me permitiste conocer a ese Dios maravilloso al cual sirvo, hoy, por ahora, ha traído a dos, al igual que a mí. Padre, yo te pido por ellos, guárdalos. Te pido que por favor, Señor, si hay otro más en este lugar, quita todo estorbo, Señor. Todo estorbo espiritual se ha apartado, Señor, en el nombre de Jesús. Y se puede levantar de su silla y venir a ti, Señor, porque tú le has prometido a él o a ella que si viene a ti, oh Cristo Jesús, tú no le echarás fuera, Padre. Oh, mi Dios, trae a otros más, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendito Dios.